¿Qué pasa, gente? Soy Pavel, estamos en Watch the Realms y os traigo un vídeo en el día de hoy donde vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar, os voy a comentar sobre las notas del parche, las que han sacado y ver lo que se viene en marzo de 2024. Tenemos nuevo código y por último vamos a hablar de lo que son los banners que han puesto de invocación de este fin de semana. Que pensaba que iba a ser algo tranquilito, pero resulta que nos han metido un crujido y ahora vamos a tener que invocar y todo. Así que ahora os lo voy a explicar. Mira, lo primero que vamos a hacer es segregar un poquito de dopamina haciendo nuestros cofrecillos del dragón y esto no ha segregado nada y esto ha sido otra estafa. Pero todavía nos queda este cofrecillo que tenemos. ¡Oh! Venga, la noto cómo fluye la dopamina por todo mi cerebro, así. Porque me ha dado un cristal legendario y esto que me viene para el banner. Y aquí. Uy, que creía que era otro, no, es uno moradillo. Digo, como me toque otro cristal legendario, me caigo para atrás. Mira, las notas del parche. Vamos a ver qué es lo que se viene en esta primera sección del vídeo. Vamos a ver la noticia que hay del Laudate Announcement. Esto lo han puesto incluso después. Vamos a ver el preview primero, ¿vale? Vamos a intentar que no sea muy largo. Esto es lo de marzo. Vemos aquí esto de aquí. Aquí tenemos un Boreas. Quiere decir que nos van a regalar un Boreas a cada uno. No, tío, no te van a dar un Boreas. No. Es un nuevo Immortal Codex New Boss. Tenemos un jefe de un nuevo Immortal Codex, tenemos lo de la batalla en segundo plano, que vamos a poder pelear con los amiguitos, y esto es sorpresa, tío, esto es sorpresa, lo del bicho este, todos pensábamos que iba a sacar la Helga, pero no. Bien, el Arbiter of Frost viene el 8 de marzo y es un tío que nos va a congelar a todos, así que vamos a ver con qué hay que pegarle, que no lo pone aquí. A ver cómo matamos al Borea este, porque está tan tuneado que esto no va a haber quien lo mate seguro. Y las peleas en segundo plano, que vamos a poder hacer arena y vamos a poder hacer guild versus guild, las batallas estas de los clanes, ¿no? Creo que es eso. Estamina free fighting, compite con amigos y guild member en cualquier momento, múltiples modes. Arena y guild war. Está chulo, sobre todo para poder hacer risas y cosas con la gente, yo creo que eso va a venir muy bien. Luego van a dar una montura para el Boy Riff, que dice que esta montura te da un chance, una posibilidad de que cuando tú estés haciendo una batalla haces ¡pop! Y te la dan ya automáticamente. Está chulo eso. Y dice que haciéndotelo en hard y en Neymare, en pesadilla y en difícil, puedes obtener la shard de esta montura. Bah, yo que el Boy Riff estoy en el segundo, voy a tener que empezar a hacer hard para pillar la montura. Luego la fusión. Crodor, atención, han metido una cosa del Rise of the Legend, que es que vamos a empezar a fusionar gente, épicos, y esos épicos los juntamos, los refusionamos para hacer luego el tocho, ¿vale? Dice, los comandantes que completen varios eventos en este periodo tendrán la posibilidad de conseguir a Gogran, el cual puede ser fusionado. Gogran, ¿quién es? Gogran es el chungo, el más bajo, el cual puede ser fusionado en el héroe épico Draiga. Vamos, que lo que han hecho es que han convertido las fusiones en las mismas del Rise of the Legend. Yo creo que es que te van a dar el Grogan como 3 estrellas, en vez de darte shards, y luego se va a ser fusionado en Draiga, y luego eso, Draiga lo puedes fusionar en el pavo este. Y el pavo este es un pavo para el Immortal Codex. Es uno de la facción del hielo esa. Y lo que te dice aquí es que es del Immortal Codex para el Hellfire Emperor y que también lo puedes usar en el Gear Raid 2 y en el Boy Rift. Vamos, como un tanque en condiciones. Esto lo han puesto después. Bien, aquí lo que hace es que son los detalles que en realidad no me voy a enrollar porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Tú te lo puedes leer, no te lo voy a leer todo esto. Pero vamos, básicamente es Faction Trial. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Espérate, vamos a ir para arriba, vaya que me deje algo nuevo. Lo de la... Vamos a leer, voy a hacer lectura vertical. Dice el server... Vale, ya me he leído todo eso, y no dice nada interesante. Fíjate si leo rápido. Aquí dice que la montura de Nemesis se ha añadido. Vale. Todo eso lo sé, que nos van a dar 100 cristales. ¿Cuándo? El 26 del 2. El 26 del 2 nos van a dar 100 cristales. Vale. Boy Rift, añaden la montura, el Nemesis Skill ya lo hemos comentado, esto lo hemos comentado, que van a cerrar el Boy Rift desde el 26.
que lo van a cerrar un tiempo para reformarlo. Vale. Las batallas en segundo plano, que serán lanzadas el 12 de marzo, que te van a avisar. Vale. Que tienes que haber vencido la campaña normal 8-4. Perfecto. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer cualquier misión que no tenga pelea. Puedes equipar, está muy bien eso, porque mientras estás farmeando, puedes hacer limpieza de equipo, puedes hacer selección de equipo, puedes mirar personajes, puedes hacer cosas. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Dice, si el juego lo mete en segundo plano, se para y resuelve. O sea que no puedes poner la batalla en background y luego irte a hacer gamba con el móvil y luego volver. Si vuelves, no te ha avanzado, ¿vale? Esto es lo de las peleas entre coleguillas, que puede estar gracioso. Fight Central, vale, esto parece que es nuevo. Dice, las oportunidades de desafío no serán consumidas para la primera vez que las limpie. Bueno, quiere decir que puede ir avanzando, si eres nuevo jugador, puede ir avanzando hasta donde pueda llegar. Dice, para recuperar, recuperar el tiempo requerido para los comandantes para obtener todas las recompensas de las misiones vencidas, ahora pueden ser desafiadas una vez al día. ¡Oh, qué bueno! No vamos a tener que hacerlo 3 veces, vamos a hacerlo una vez. Esto está curioso, está bien, está bien. El problema de estos juegos es que conforme progresas, cada vez tienes que hacer más cosas y te consume más tiempo. Entonces hay que controlar eso, hay que contenerlo. Y la mejor forma es haciendo cosas rápidas, la autobattle, cosas que se hacen rápidas y demás. Entonces en el Void Rift ya te van a meter la posibilidad de que se hagan pum, automáticamente las fases. Y en el Faction Trial, que en vez de 3, una y nos da la misma recompensa. Muy bueno esto, muy bueno. Bien, de las novedades más o menos, eso es lo importante. Venga, vamos con la segunda sección del vídeo. En esta segunda sección vamos a ver que tenemos un nuevo código. Y el código yo todavía no lo he sacado y lo voy a sacar aquí con vosotros. Le da aquí a tu Keko, le da aquí a Settings, Redeem Code. Lo ponemos y Forever Never. Muy bien. ¿Y qué me has dado, tío? Me ha dado por lo menos 5 Ancients seguro, ¿eh? Te lo digo yo que el mundo me lo ha dicho. No, me has dado un cristal de mierda morado. Vale, tío. Pues muy bien. Bueno, menos da una piedra. Aquí todo lo que se ha regalado para la saca. Vale, entonces, vamos con la tercera sección del vídeo, que es los banners, Valerilla y Ebrokir. Tema interesante, ¿por qué? Porque esta mañana cuando yo me levanté, estaba solo esto, estaban estos dos chungueras. Que es el banner de los azules. Es un 10 por en azules y en divines de esta gente, de Valerilla, de Brokir, de Brienne, de la Imani y del chunguera este que no lo conozco, no me lo han presentado. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que en Moonton le dijeron, no va a invocar ni el tato, tío. Ni el tato, está la gente totalmente desangrada. Y dijeron entonces, esto del Moonton de Moni, ¿cómo hacemos para sacarle la pasta a esta gente? Tío, pues mete un 1+1. Criatura, mete un 1+1 y la gente ya le tirará al 1+1. Entonces, ¿qué ocurre? Que me han colado aquí un 1+1 y yo estoy más tieso que la mojama y yo no tengo cristales y a ver cómo carajo lo hacemos. Yo y todo el mundo, ¿eh? Yo y todo el mundo. Ese 1+1, vamos a ver cómo va. Porque mira, os voy a enseñar el currency que tengo. 23 y 3 Ancients. O sea, y yo tengo el mensual de piedra y cosillas. También es verdad que todo lo que pillé lo tiré en el banner de arrogancia. Ahí de forma rastrera tiré 15-20 piedras. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer el fin de semana? Pues mira, el fin de semana yo voy a gastarlo todo aquí. El Pity lo llevo a... ¿dónde estás? 1722. 1722, criatura. Y... tengo 170 de Pity, 160. No sé cómo lo voy a hacer, pero intentaré hacerlo. Voy a intentar conseguir todos los cristales que pueda. Voy a intentar que los guiris estos no me roben mucho el de este. A ver si refrescando la energía diaria lo puedo hacer. Y en definitiva, a ver si podemos invocar el fin de semana. Y si no se puede, no se puede. Ya veremos. Y si no, tarjetazo, coño, que para eso trabajo. Joder. Metemos un tarjetazo y a correr. Mientras no se entere mi mujer, no hay problema. Bueno, al tema. El banner. Mira, os comento brevemente. Estos dos personajes. Mira, estos dos personajes para mí son S. No he sacado todavía ningún vídeo de los tier list. Yo los tier list los tengo en A
los quecos que son A, S y meta. Yo he decidido que le voy a tirar de banners a los banners de 10 por de los meta, de los que son meta, y los 1+1. Eso es lo que yo tengo ahora mismo intención de gastarme las piedras que consiga y las cosas que consiga. ¿Por qué? Porque la valerilla, tú puedes decir que es meta para dragón, que es meta. Pero yo la tengo, ¿eh? Yo la tengo y me encanta. La tipa es cañera, o sea, es un personaje chulo. Pero tiene una... Esta habilidad, tío, que te la dejan... Es que se queda casi muerta y luego el dragón se la carga. Este es un personaje de pro, tío. Yo no soy un pro, yo soy un paquete. Yo estoy empezando. Yo dentro de a lo mejor de un año estoy ahí arriba y soy un pro. Pero ahora mismo no, y es muy difícil para mí. Yo esta tía la voy a sustituir por arrogancia en mi equipo del dragón. Es lo que tengo intención de hacer. Porque arrogancia lo pone y empieza a pegar y te olvidas. Y esta tengo que estar yo ahí sincronizando, no sé qué, que se me muere, y se me muere siempre. Hay que ser un pro para saber usarla. Ahora bien, cuando está usada, cuando sabe usarla y está bien equipada, hace un daño de la leche. Entonces, para mí es ese, pero no es meta. No es un personaje que yo lo voy a dar todo por ella. Entonces, si te toca, cojonudo, pero yo no iría a un 10 por con valerilla. Y el otro, Brokir, lo mismo. Es un tanque que se usa y es de los mejores tanques que hay, pero los tanques es que ninguno son meta. Ninguno son meta. Los tanques que te van saliendo. Los tanques te puedes hacer el contenido con un varón, con un Olag, te va a caer un Regulus, te va a caer un Hard, te van a caer tanques nada más que de invocar. Yo te lo tengo, es un personaje estupendo. Si lo tienes, súbelo, pero no te gastes las piedras buscándolo. Es un personaje que no lo estás buscando y te entra en la cuenta y dices, estoy contento, no me han estafado. Entonces, en ese sentido, chavales, aquí hay que buscar la posibilidad de cómo conseguir gemas para esto. Yo seguramente ya vea cómo lo hago. Luego tened en cuenta que hay que ir haciendo estas cositas, que no las dejéis, y de aquí podemos sacar gemas y podemos sacar cosas, ¿vale? Nos viene también este evento, que lo tenemos que hacer, nos viene también el Immortal Code, o sea, que todavía que nos quedan recompensas por recoger. En definitiva, vamos a ver qué pasa, porque la semana parecía que iba a ser un muermo y al final va a estar entretenida. Un abrazo fuerte, suscríbete, dale un like, ponme un mensaje, todas esas cosas. Adiós.